Pero bueno. ¿Hay alguno acá de la zona donde están los incendios? Espero que no estén cerquita, por lo menos. Qué desastre, por favor. Bueno, somos así, lamentablemente. Somos una raza muy particular. Destructiva. Bueno, como les decía, no falta mucho, no faltaba mucho como para completar el tema. Estuvimos hablando entonces de la topografía, de la estructura y la clasificación de los riñones en las distintas especies, y después un poquito vimos cómo se iban ubicando, ¿no es cierto? Que más o menos en todas las especies la ubicación es muy similar, no cambia demasiado. Sabemos que el riñón derecho, como por ejemplo en esta imagen que tenemos acá, comparativa de perro y gato, bueno, perra y gata sería en este caso, vemos que el riñón derecho está un poquito más adelantado, al menos medio riñón se dice que está más adelante, más acraneal que el riñón izquierdo. Lo mismo pasa en un caballo, lo mismo va a pasar también ¿cómo se llaman? Los rumiantes, más allá que el riñón izquierdo de los rumiantes, eso hay que tenerlo presente, el riñón izquierdo es un riñón que cuelga mucho más, es un riñón más péndulo, entonces eso le da la posibilidad de que se corra hacia el plano medio, que generalmente está en el plano medio, no está a la izquierda realmente, sino que está más en el plano medio, o en algunos casos, cuando está completamente lleno el rumen, esa parte del estómago tan voluminosa que tiene el bovino, los rumiantes, empuja el riñón del lado izquierdo y lo tira para el lado derecho. Eso, la posibilidad de ese desplazamiento está dada porque el riñón tiene como un soporte peritoneal, como un meso más largo, entonces permite que se corra de lado a lado. Por eso es que puede aparecer atrás, a caudal del riñón derecho, los dos del lado derecho, digamos. En algunos casos está el riñón derecho y atrás el riñón izquierdo. Eso es lo que pasa en los rumiantes. Bueno, acá estamos viendo, ya para retomar un poquito la información que habíamos visto la clase pasada, ahí estamos viendo una imagen donde se ha retirado prácticamente todas las vísceras y quedó estómago, a ver, un pedacito del estómago, ahí está, un pedacito del estómago, un pedazo del hígado, el lóbulo caudado y parte del lóbulo derecho, y ahí están los riñones, ¿sí? Riñón derecho vinculado con el hígado, como pasa en todas las especies, donde hay un contacto básicamente entre el riñón derecho y el hígado. Y del lado izquierdo, fíjense que está más atrás, más a caudal, y ahí está relacionado con el vaso, bueno, también se relaciona con partes del estómago, con el intestino, bueno, acá se ha quitado todo eso, pero en realidad los riñones se relacionan con todas estas estructuras que estamos mencionando, ¿sí? Con el páncreas, con intestino delgado, partes del intestino grueso, bueno. Y ahí estamos viendo también, aunque sea muy finito, el uréter, que es lo que vamos a ver hoy. También vamos a ver la vejiga y la uretra. Eso es lo que nos faltaba ver de la clase anterior. Ahí está uno de los uréteres, ahí está el otro, muy chiquititos, fíjense que están como colapsados. Bueno, esos son los uréteres que van a transportar la orina desde los riñones a la vejiga, que la vejiga acá está sin contenido, está colapsada, sin contenido, aplastada, metida en el interior de la cavidad pélvica. Acá se ha cortado en parte, se ha sacado parte de la pelvis como para poder ver. Bien. A ver qué pasó. Siempre hay uno que está ahí pidiendo entrar. A ver. ¿Entró ya? Ni puse ni aceptar. Bueno. Bien. Esto es lo que pasaba con los caballos. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Entran o no entran? ¿Qué pasa? Ahí está.
Permití. Bueno, ahí tenemos el tema de los caballos, ¿no es cierto? Los riñones de caballo también es una vista ventral. Se ha sacado también prácticamente todo, no quedó más que un poco de hígado ahí, lástima que está en blanco y negro y solamente coloreado riñones y un poco los vasos sanguíneos y los uréteres, pero el resto está todo como en blanco y negro. Pero más allá de eso, lo importante es tener en cuenta esta cuestión de que el derecho, que es este, que tiene esa forma de corazón, como un corazón de baraja, un corazón de las cartas de póker, está un poquito más adelante que el riñón izquierdo. No son muy grandes los riñones del caballo, sí pueden tener en algunos caballos hasta casi medio kilo de peso, ¿no? Muy grandes son los riñones de un caballo. Entonces, bueno, ahí se ve claramente que el derecho está más adelante, el izquierdo está un poquito más atrás. El izquierdo, ya lo comentamos, se puede llegar a tocar el polo caudal del tacto rectal. Uno mete la mano por recto y se toca, igual que el vaso, que acá no está dibujado, el vaso, una parte del vaso del caballo se puede tocar mediante tacto rectal. En condiciones normales estamos hablando, ¿no? No cuando en cólico, por ahí donde hay desplazamiento de víscera, cuando está todo lleno de gas, bueno, ya ahí la topografía abdominal se cambia, se modifica, entonces ya es difícil de palpar un montón de cosas. Pero en condiciones normales, el polo caudal del riñón izquierdo se puede llegar a tocar sin dificultad. Bueno, ahí tenemos los dos grandes vasos asociados al drenaje del riñón y a la irrigación arterial, sería, donde está la aorta ahí más del lado izquierdo, y no se alcanza a ver, pero desde la aorta surgen las arterias renales, ¿sí? Las arterias renales que se van a meter por el ilio renal, es decir, por este lugar. Lo mismo pasa en una vaca, en un perro, en un gato, en todas las especies. Entonces entra en la arteria renal y se empieza a ramificar ahí adentro hasta llegar a esos capilares tan particulares que son como ovillos, están todos enroscados, que se llaman glomérulos. Los glomérulos son los que van a filtrar el plasma. Ese ultrafiltrado va a ser captado por una estructura microscópica, esto ya es todo muy chiquitito, muy pequeño. Entonces ese ultrafiltrado lo va a captar una estructura en forma de embudo y va a empezar a hacer todo un recorrido por una serie de túbulos ahí adentro, todos microscópicos, salvo los conductos colectores que son más grandes, pero todo a lo largo de ese recorrido de conductos bastante complejo, el riñón lo que hace es absorber cosas, excretar otras, eliminar desechos, bueno, va como sacando y poniendo de acuerdo a lo que hace falta, absorbiendo agua, minerales, excretando también cosas que son necesarias que salgan del cuerpo, bueno. Eso es lo que va a pasar y lo que van a estudiar ustedes en fisiología, y lo van a ver bien en detalle en fisiología, cómo funcionan los riñones de una manera muy selectiva. Y bueno, ahí está la topografía, ¿no? Esto es como están ubicados los riñones de los caballos, con del derecho más adelante y el izquierdo más atrás. Ahí tenemos todas las distintos colores, cómo se relacionan los riñones del caballo dorsalmente, con qué se relacionan dorsalmente, y con qué órganos y estructuras anatómicas se van a relacionar desde ventral, ¿ven? Con el ciego, con partes del colon, con el páncreas, bueno, con intestino delgado, con un montón de cosas se relacionan los riñones, ¿sí? Un montón de cosas. Hay partes, sobre todo el riñón derecho, que está como más encajonado, como más fijo, porque está vinculado con el hígado cranealmente, está apoyado y conectado con la base del ciego, también con muy cerquita de lo que sería el páncreas. Bueno, tiene unas relaciones anatómicas muy estables el riñón derecho. Y el riñón izquierdo también tiene relaciones con páncreas, con colon, con duodeno, con el vaso. Ahí está, todo esto está escrito en italiano, pero no importa. Se entiende más o menos, algunas palabritas son medio raras, pero esa es la relación o el lugar del riñón izquierdo que se relaciona con el vaso.
¿sí? El vaso es estructura que forma parte del sistema hemolinfático, bueno, digamos, tiene funciones desde el punto de vista de la sangre y también desde el punto de vista, también podríamos decir, inmunológico, desde el punto de vista de los glóbulos blancos. Bueno, y en el caso del cerdo, que es una especie bastante rara, ya sabemos que los dos están prácticamente a la misma altura, no hay ninguno más adelante que otro, y tiene también sus particularidades y su clasificación, digamos, es toda una mezcla, como ya dijimos, de distintas especies. Tiene características compartidas, por ejemplo, de los bovinos, porque tiene cálices, pero también tiene pelvis, a diferencia de los bovinos que no tienen. Bueno, tiene una forma de poroto muy aplanada. Bueno, tiene cosas compartidas entre diferentes especies. Es un animal muy particular en muchos aparatos y sistemas, ¿no? Bueno, acá tenemos la topografía de los riñones del bovino, donde se ve nuevamente el riñón derecho más craneal que el riñón izquierdo, y en el riñón izquierdo, que tiene esa particularidad, que se puede ir hacia el lado derecho, o puede estar en la línea media, o del lado derecho. Siempre teniendo en cuenta el grado de llenado que tenga el rumen. Mientras más lleno está, más lo va a desplazar para el lado izquierdo, el lado derecho de la toma, ¿sí? Ahí está el riñón izquierdo marcado por el rumen. En realidad acá está prácticamente vacío, en este preparado anatómico, el rumen está vacío, entonces el riñón izquierdo estaría como en su posición original, ¿no? Del lado izquierdo de la toma. Pero comúnmente está o a la mitad, el plano medio, o del lado derecho del abdomen. Bien. Bueno, esto es lo que más o menos le estábamos explicando. Acá tenemos el bovino, una vista ventral, donde se ha sacado prácticamente todo, se han dejado algunos vasos sanguíneos, pero ahí se ve el riñón derecho, del lado derecho, y este sería el riñón izquierdo. De este lado, acá, toda esta zona, estaría el rumen. ¿Sí? Bueno, no lo puedo dibujar tal cual, pero de ese lado estaría el rumen. Entonces el rumen es el que va empujando al riñón izquierdo. Mientras más lleno está, más hacia el plano medio lo tira, o lo corre del lado derecho atrás del riñón derecho. Por eso está uno atrás del otro en algunos casos. Sobre todo cuando está el rumen muy lleno, ¿no? Bueno, ahí se ven los uréteres, el uréter del riñón derecho, el uréter del riñón izquierdo, que van a terminar en la vejiga. Ahí está la vejiga, que está relacionada dorsalmente con el aparato reproductor y más hacia dorsal con la terminación del aparato digestivo, ¿sí? Bueno, en el caso de la hembra, entre el recto, que es la terminación del intestino grueso, y la vejiga se intercala o se interpone el aparato reproductor, principalmente lo que es vagina y parte del útero. Ya lo vamos a ver cuáles son todas las partes del aparato reproductor, ¿sí? Para que más o menos también vayamos escuchando qué pasa con la topografía de estos órganos. Entonces ahí se ve la vejiga, ¿sí? La vejiga que está muy metida ya en la cavidad pélvica, cuando está vacía, está prácticamente casi toda la vejiga en la cavidad pélvica, y ahí se ve parte del aparato reproductor. Esto que estamos viendo es parte del reproductor, la hembra, ¿no? Útero, parte de los ovarios, que es eso, que está ahí muy chiquitito. Bueno, eso lo vamos a estar viendo en las clases sucesivas, todo lo que corresponde al aparato reproductor de la hembra y del macho. Bueno, acá alcanzamos también a ver que es bastante simple, por lo menos la parte macroscópica, ¿no? El tema de la irrigación de los riñones, puntualmente los riñones, no estamos hablando de nutrición de otras partes del aparato urinario, que ya lo vamos a ver un poquito, pero acá estamos viendo la nutrición, la irrigación de
los riñones. Entonces, sabemos que desde la aorta abdominal se desprenden las arterias renales, que ahí se alcanza a ver, la número 10, esto es también de bovino, es muy parecido en todas las especies. Se desprenden las arterias renales, que son de calibre considerable y que llevan una presión también bastante considerable. Por eso, como ya habíamos mencionado en la clase pasada, es para asegurar que llegue mucho flujo y que se filtre realmente, ¿no es cierto?, el plasma para cumplir todos sus roles funcionales. Bueno, no recuerdo el dato, pero no sé cuántas veces, digamos, todo el volumen de sangre pasa por los riñones por día, ¿no? Toda la sangre, de alguna manera pasa por los riñones, pero no me acuerdo cuántas veces diariamente. Pero en definitiva, la arteria renal es una arteria que surge, ¿no? Una arteria par, una arteria renal para el riñón izquierdo y otra para el riñón derecho. Una vez que ingresa en el ilio, la arteria se ramifica, se va metiendo entre los lóbulos, después se sigue ramificando y se hacen vasos cada vez más chiquititos hasta finalmente formar lo que se llaman los glomérulos. Eso también lo van a terminar de ver en histología, porque antes de que se formen esos glomérulos, a ver si volvemos, me tengo que ir muy adelante, pero vale la pena, creo. A ver si esto por acá. A ver, ahí está, ¿ven? Bueno, estos son algunas de las ramas de la aorta, ¿no? Las que están en rojo. ¿Ven? Primero tenemos las arterias que se meten entre cada pirámide. Recordemos que esto es una pirámide renal, una pirámide, como si fuese una porción de torta, más o menos, no sé si vale la homología, pero ahí tenemos una pirámide renal donde el vértice se dirige hacia el centro del riñón, hacia donde está el seno renal, y la base es lo que está cerca de la superficie. La base de la pirámide es lo que está cerca de la superficie. Entonces, la arteria renal, una vez que se mete al riñón, se ramifica, ¿sí?, en arterias interlobares, después da estas ramas que se llaman arterias arqueadas, acá dice arcuata, es lo mismo, arcuata o arqueada es lo mismo. ¿Por qué se llaman así? Porque forman arcos, ¿ven? Acá hay una y acá está la otra, está cortada, y bueno, esos son arcos arteriales, y del otro lado pasa lo mismo, se van formando arcos de arterias. Esas arterias arcuatas o arqueadas son las que se van a seguir ramificando, y llegan a formar esta arteriola, posteriormente el glomérulo, que es ese ovillo de capilares, muy chiquitito, y otra arteriola que sale desde el glomérulo. Esta arteriola, ¿sí?, ahí tienen el nombre, se llaman eferentes y aferentes, ¿sí? Entran, se forman el glomérulo y salen. Bueno, esas arteriolas, esos vasos sanguíneos de pequeño calibre, después van a ver cómo regulan la presión de filtrado. Eso se van a contraer o se van a relajar para que dentro del glomérulo se genere una presión suficiente para que se filtre el plasma por ahí. Es como si fuese un colador muy sofisticado, ¿no? Estamos diciendo una cosa que comparativamente puede ser muy grotesca, pero es como un colador que va a permitir que pasen determinadas cosas. Entonces, si yo le genero presiones, de tanto de la salida como la de la entrada, cuánto entra, cuánto sale de esa sangre, en el glomérulo, en ese ovillo de capilares, se va a generar una presión de filtrado que me va a asegurar que pasen determinadas sustancias por ahí. Bueno, todo eso es lo que van a ver en fisiología, cómo funciona todo esto, cuáles son las sustancias que van a afectar este filtrado. Bueno, es terriblemente, digamos, importante entender todas estas cuestiones porque hacen después a la comprensión de las patologías, de cómo funcionan en la deshidratación, cuando faltan determinados iones. Bueno, todo eso es muy importante que lo puedan entender posteriormente en fisiología.
Entonces, esta es la ramificación arterial, ¿sí? Se mete la arteria, primero son arterias que se meten entre los lóbulos o entre cada pirámide, después se ramifica en arterias arcuatas o arqueadas, y después se transforman en esto que son las interlobulares, donde hay una ramificación final, donde va a estar el glomérulo, ese ovillo de capilares. Bueno, después a los costados, ahí también hay todo un conjunto de vasos sanguíneos, ven que están cambiando de color ahí, porque hay capilares arteriales que se conectan con capilares venosos, que eso también es importante para la absorción y para el retorno de sustancias que se tienen que mantener en el cuerpo. Para eso existen estas redes de capilares, o todas estas que están acá, están cerquita de estos conductos, esos conductos por donde va pasando el filtrado, por acá, va bajando, se mete en la médula, vuelve nuevamente hacia la corteza, bueno, todo es un proceso muy complejo, donde ahí se van absorbiendo, se van eliminando, se va sacando, se va poniendo, entonces lo que se absorbe va a parar hacia los capilares y de ahí a la circulación general. Es todo un mecanismo muy sofisticado que ya lo van a estar estudiando. Bueno, para no hacerlo muy finito y muy micro, vamos a seguir con lo que nos compete, que es la parte macroscópica. Entonces acá tenemos arterias renales y cómo sale la sangre de los riñones mediante las venas renales. Las venas renales van a directamente desembocar en la vena cava caudal. La vena cava caudal transporta esa sangre hacia la circulación general, digamos, porque va a desembocar en el atrio derecho del corazón. Es decir, forman parte del circuito mayor. Estas venas renales no van al sistema porta, ¿sí? Que seguramente lo vieron con Matías. El sistema porta, que se forma por venas que provienen del páncreas, del intestino, del vaso y del estómago, son todos órganos impares y podríamos decir que casi con exclusividad del sistema digestivo, salvo el vaso, ¿no? Que no tiene mucho que ver con el sistema digestivo, pero no se menciona en el sistema porta los riñones, ¿sí? Las venas renales no forman parte de la vena porta. Las venas renales directamente van a devolver esa sangre que pasó por los riñones hacia la circulación sistémica, no pasa por el hígado, ¿sí? En las únicas especies que los riñones, las venas renales, van a desembocar también y van a hacer un paso de similar, podríamos decir, a un sistema porta, nada más que no contemplando el hígado, sino que a nivel propio renal es las aves. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Las aves tienen un sistema porta a nivel de los riñones, es un sistema bastante más raro, ¿no? que en el caso de los mamíferos. Ya vamos a ver un poco la anatomía de lo que son las aves, son las últimas clases. Las venas renales, ¿sí? Sí tienen un componente ahí, un sistema porta a nivel de los propios riñones de estas aves. Pero no en el caso de los mamíferos, por lo menos lo que yo conozco. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? También hay drenaje linfático, es decir, a los riñones entran y salen linfa, ¿no? Y esa linfa va a pasar también por nódulos linfáticos, como pasa con toda la linfa a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Los nódulos linfáticos son como estaciones donde la linfa va pasando por esos lugares, se va filtrando y si hay algún patógeno dando vuelta, alguna sustancia extraña al cuerpo, algo que no es reconocido como propio, bueno, los nódulos linfáticos se inflaman, reaccionan y tratan de eliminar esas sustancias o esos patógenos que pueden andar dando vuelta por ahí. Entonces, bueno, la linfa también existe a nivel renal, sale del riñón, pasa por linfonódulos renales y de ahí va a otras partes del sistema linfático. Respecto a la parte del control nervioso, que bueno, esto tiene que ver con algo de lo que ustedes tienen que hacer para este trabajo de escritura,
del sistema nervioso autónomo, de la parte abdominal, por lo menos a grandes rasgos, tampoco hay que ponerlo muy detallado porque es realmente muy extenso, pero por lo menos tener la idea de que el sistema autónomo, que está conformado por estas dos partes, ¿no? El simpático y el parasimpático, son los dos componentes del sistema nervioso autónomo. Bueno, el riñón también tiene un control, ¿no? Sobre todo, principalmente, para los vasos sanguíneos que están entrando y saliendo del riñón. Es una inervación, sobre todo, para los vasos renales, para los vasos sanguíneos que están entrando y saliendo al riñón. No tiene, digamos, capacidad de contraerse el riñón, ni de desplazarse, ni nada por el estilo, pero sí tiene la posibilidad de, digamos, regular, ¿no es cierto?, el calibre de los vasos sanguíneos para, ¿no es cierto?, favorecer este filtrado que es sumamente necesario. Bueno, por eso es que existe tanto componente del sistema simpático como del parasimpático. Acá tenemos el par craneano más importante desde el punto de vista del sistema nervioso parasimpático, del sistema autónomo, que es el nervio vago. O sea, son dos los pares craneanos, son dos nervios vagos, ¿no? Bueno, los nervios vagos son realmente muy importantes porque regulan y controlan numerosas vísceras en distintas partes del cuerpo, en la cabeza, en el cuello, todas las vísceras torácicas, podríamos decir que prácticamente casi todas las vísceras abdominales, desde el punto de vista parasimpático, estamos diciendo, ¿sí? Desde el punto de vista parasimpático. Y desde el punto de vista simpático son, bueno, nervios que están en relación estricta con los vasos sanguíneos, que rodean las arterias renales y que están conectados también con otros elementos como son los ganglios. Hay ganglios y nervios simpáticos, que eso forma lo que se llaman plexos. Son plexos autónomos, plexos del sistema simpático. Bueno, prácticamente todas las vísceras del cuerpo tienen esta doble inervación, ¿no? La parte simpática y la parte parasimpática, salvo algunas excepciones o algunas que por ahí están en duda, si sí o no, por ejemplo, algunas glándulas de la piel, bueno, algunos dicen que la glándula mamaria en sí, la parte de lo que es las células secretoras de leche, no tendrían inervación parasimpática, bueno, está en debate, eso, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero en general decimos que, como regla general, que todas las glándulas, todas las vísceras están controladas por estas dos partes del sistema nervioso autónomo, ¿sí? La parte simpática y la parte parasimpática. Bueno, esto lo vamos a pasar medio largo porque en realidad son glándulas vinculadas de alguna manera topográficamente a los riñones. En el humano se suelen llamar glándulas suprarrenales. Suprarrenales quiere decir que están por arriba de los riñones. En los animales se habla de glándulas adrenales, que ese es el nombre más correcto, ¿no? Pero bueno, estas glándulas que son dos, una vinculada topográficamente con el riñón izquierdo y la otra glándula vinculada con el riñón derecho, son glándulas que tienen numerosas funciones, son chiquititas. Bueno, acá tenemos un corte realizado en una glándula adrenal de un bovino, está muy magnificada la imagen, por eso se ve grande, ¿no? Pero no son realmente muy de gran tamaño, tienen escasos centímetros, algunos casos son menos, y bueno, tiene como dos partes, que las van a estudiar también en histología, son glándulas macizas, ¿sí? No tienen cavidad, son glándulas macizas, y que son parte del sistema endocrino, principalmente son partes del sistema endocrino, es decir, que van a fabricar y van a producir numerosas hormonas, como también algunas que son consideradas de esas hormonas transmisores nerviosos, o neurotransmisores, que influyen sobre todo con el control general también, el estímulo general de
el sistema nervioso autónomo, sobre todo lo que es la médula. ¿Ven? La médula de la glándula adrenal, que suele tener un color distinto a la corteza, que es más clarita o más amarillenta. Bueno, la médula, las células que están en la médula, en realidad, lo que hacen es liberar estas sustancias que se llaman adrenalina y noradrenalina. Esas sustancias son consideradas moléculas químicas que intervienen como mensajeros en el sistema nervioso, principalmente en el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y sobre todo en el sistema nervioso simpático. Bueno, entonces, estas glándulas adrenales tienen numerosas funciones, ¿sí? Tienen numerosas funciones. Esto ya lo van a también estudiar en fisiología, las dos moléculas, esta adrenalina y noradrenalina, están muy emparentadas, tienen muchas similitudes, y son moléculas químicas que libera la médula adrenal, que van a parar al sistema circulatorio rápidamente, y lo que hacen es estimular, sí, es el nombre adecuado, estimular de manera generalizada el sistema nervioso autónomo, principalmente la parte de la porción simpática, ¿sí? La porción simpática del sistema nervioso autónomo. Por eso, cuando uno está frente a una situación de estrés, o cuando nos sacan de nuestro confort, como se dice, estamos en una situación, ¿no es cierto?, por ahí media complicada, se libera esta adrenalina y eso, digamos, estimula todos los aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. Lo mismo pasa en los animales. Estimulan de manera generalizada este sistema nervioso simpático, para tratar de, bueno, preparar ese cuerpo, ¿sí? Preparar ese organismo para estar permanentemente en estado de alerta. Bueno, es lo que produce un poco, ¿no es cierto?, estas sustancias que libera la médula de la glándula adrenal. Y la corteza, no, la corteza tiene que ver con otras funciones. La corteza libera otras sustancias, son consideradas hormonas, ¿no? Son moléculas químicas también, pero que tienen otras influencias, digamos, actúan a otro nivel, estimulando también los riñones. Bueno, algunas tienen propiedades de alguna manera antiinflamatorias. Hay algunas también hormonas que liberan las adrenales vinculadas con la cuestión reproductiva. Bueno, liberan también esto que influye sobre ¿cómo se denomina? El equilibrio hidrosalino. Esto también tiene que ver con las funciones del riñón, ¿no? Bueno, son funciones distintas a las que realiza la médula, ¿no? Son realmente glándulas importantes, ¿no? Son glándulas importantes. No sé si estaban preguntando algo, escuché ahí un murmullo, no sé. ¿Preguntaron algo? Yo le quería preguntar una cosita. Sí. Cuando hablamos, digamos, del sistema nervioso simpático, ¿eso solo se activa en un momento, digamos, que sería de mucho, en caso de que tenga estrés o cuando... No. Digamos, las dos partes del sistema autónomo, las dos partes, simpático y parasimpático, permanentemente están trabajando, ¿no?, en su conjunto, y tratan de estar en equilibrio, como en una balanza, ¿no? Que no predomine ni uno ni el otro, ¿sí? Bueno, pero dependiendo por ahí las necesidades fisiológicas del cuerpo, va a poder estimularse más uno y va a inhibirse más el otro, ¿sí? Por ejemplo, algo que es muy simple, el ejercicio. El ejercicio es una situación, aunque uno no lo crea, es una situación, de alguna manera, estresante, digamos, estamos exigiéndole al cuerpo, ¿no? De alguna forma, ¿sí? El ejercicio, a pesar de que sabemos que tiene sus beneficios y es saludable, y ya sabemos todo lo que trae aparejado, es una situación donde el cuerpo se ve frente a una exigencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, durante el ejercicio? Se activa mucho más el sistema simpático, digamos, de las dos partes de la balanza, ¿sí? Aumenta uno y disminuye el otro. Aumenta más el simpático y disminuye
el parasimpático. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque, por ejemplo, frente al ejercicio, que hay una mayor demanda metabólica, sobre todo del aparato locomotor, también se va a tener que estimular mucho más el sistema cardiovascular, también se va a tener que estar preparando y adecuando a ese estrés fisiológico el sistema respiratorio. Entonces, el simpático lo que hace en ese momento es, digamos, adecuar a todos esos aparatos y sistemas frente a esta demanda que estamos realizando con el ejercicio. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta todo lo que son las vías metabólicas para lo que es el catabolismo de las fuentes energéticas, se dilatan un poco las pupilas para que uno vea mejor, se dilatan las vías respiratorias, bueno, va más flujo de sangre al aparato locomotor y disminuye el riego sanguíneo a órganos o a partes del aparato, digamos, a partes del organismo que no son vitales por el momento, por ejemplo, el aparato digestivo. Es decir, bueno, cuando uno está corriendo, el aparato digestivo no está cumpliendo un rol importante, entonces disminuye la cantidad de sangre que le llega al aparato digestivo y esa sangre se deriva a otras partes que sí son más importantes, como por ejemplo los músculos, las articulaciones, los tendones, los ligamentos, bueno, todo lo vinculado con el aparato locomotor, más todo lo que ocurre con el aparato cardiovascular y la parte respiratoria, el intercambio gaseoso, se hace más eficiente, ¿no? Bueno, entonces, dependiendo de las necesidades fisiológicas, puede ser que se estimule más uno o se estimule más el otro, pero tratan de estar siempre medianamente en equilibrio, salvo que haya algo que esté demandando, ¿no es cierto?, algo en particular. Bueno, qué sé yo, el dolor, por ejemplo, el dolor es un mecanismo de defensa, ¿no?, evolutivamente muy importante desde el punto de vista del sistema nervioso, pero que se hace poco placentero, ¿no es cierto? En determinados momentos se hace poco placentero. Bueno, y el dolor también estimula al sistema autónomo, pero principalmente la parte simpática. Entonces eso también eleva la frecuencia cardíaca, la presión, provoca sudoración. Bueno, todo eso ya lo van a estar estudiando, cómo funcionan ambos sistemas, ¿no? O ambas partes de este sistema autónomo. ¿Sí? Este sistema autónomo tiene estos dos componentes, el simpático y el parasimpático, donde más allá de que existen divisiones anatómicas de ambos sistemas, esas divisiones son realmente para poder comprenderlo mejor, pero en realidad funcionalmente este sistema trabaja junto, ¿no? El simpático y el parasimpático trabajan juntos. Y bueno, y un poco eso es lo que van a intentar estudiar en fisiología. Y este sistema, estas dos partes del sistema autónomo, digamos, la forma por ahí de poder actuar como profesional veterinario, como médico, como van a ser en un futuro, es principalmente a través de la farmacología. Es decir, hay un montón de fármacos que ustedes van a tener la posibilidad de utilizar y que van a permitir de alguna manera estar estimulando uno o estar inhibiendo el otro, ¿no es cierto? Porque esto ya sabemos que es un sistema que se regula, se autorregula, por eso se llama autónomo. Nosotros no podemos regularlo de manera voluntaria. Nosotros no podemos decir, bueno, quiero que el corazón tenga un latido de 45 latidos por minuto, quiero que las pupilas tengan tal tamaño, quiero que los bronquios estén dilatados de tal forma. No se puede eso se regula de manera automática, de acuerdo a las demandas, ¿no es cierto?, fisiológicas que tenemos a lo largo del día, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurre, se regula de manera automática. Y ustedes van a tener la posibilidad de poder influenciar sobre estas dos partes del sistema autónomo utilizando fármacos, utilizando drogas, digamos, que simulan
estos componentes que ustedes van a estudiar, estas moléculas que ustedes van a estudiar, que son los mediadores químicos que intervienen en el lenguaje nervioso, digamos, lo que interviene en la sinapsis que hay entre neuronas, bueno, son moléculas químicas, y esas moléculas químicas, el sistema autónomo tiene sus moléculas químicas, ¿no? La adrenalina, la adrenalina, la dopamina, bueno, hay un montón de neurotransmisores involucrados, y esos neurotransmisores son los que ustedes van a poder influenciar mediante fármacos. No hay mucha alternativa, es decir, principalmente mediante farmacología. También se usan otras cosas como la acupuntura y algunas cosas más, pero eso es mucho más complicado, ¿no? Bueno, a lo que voy es que los dos sistemas trabajan permanentemente y en algún momento va a estar más estimulado uno y en otro momento va a estar más estimulado el otro. Y eso va a ir variando a lo largo del día y de acuerdo a las demandas fisiológicas que tiene, ¿no es cierto?, el organismo en determinados momentos. No sé si respondí la pregunta, eso es lo que me quiero... Sí, sí, profe, muchas Okay. gracias. Sí, cuando uno está frente a una situación, digamos, estresante, digamos que estamos por alguna cuestión, estamos angustiados, bueno, estamos con algún problema, o estamos, qué sé yo, por ejemplo, en un examen. Un examen, como nos pasa a todo el mundo, cuando tenemos que dar una charla y tenemos un auditorio lleno y que sabemos y no sabemos qué nos pueden preguntar y qué sé yo, bueno, es una situación que nos saca de nuestro confort. Bueno, eso, ¿qué hace? Que uno sienta el latido acá en las carótidas, que se sude todo, que tenga la frecuencia cardíaca, que se te reseque la boca, no tenés producción de saliva. ¿Por qué pasa todo eso? ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Profe, ¿y Porque se está podría estimulado decir el que hay sistema una... simpático. El Claro. simpático está estimulándose porque estamos en una situación que no nos está gustando. Y yo me quiero escapar de esa situación. Yo quiero salir rápidamente de esta situación. No quiero estar frente a un auditorio que me está escuchando, no quiero estar dando una clase, no quiero que me tomen un examen, no quiero... Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El autónomo está principalmente estimulando la parte simpática, para tratar de rápidamente resolver esa situación que nos está poniendo medio entre las cuerdas. ¿Me explico? Bueno, una vez que pasó toda esa situación estresante, podemos decir que empieza a estimularse mucho más el parasimpático, ¿no? Entonces baja la frecuencia cardíaca, estamos más relajados, se nos pasa la sudoración, tenemos más saliva, tenemos la visión tal vez como digamos, más borrosa, porque están las pupilas más chiquititas, bueno, es decir, cambia el panorama de una cosa a la otra. Y esto pasa muy rápido, ¿no? Pasa de manera instantánea, de estar confortable a estar frente a una situación realmente muy desagradable. Bueno, y eso también les pasa a los animales. Piensen ustedes qué sé yo, un conejo que está comiendo pasto qué sé yo, en una pradera y de golpe le aparece un predador. ¿Y qué le pasa a ese conejo? Bueno, inmediatamente pasa de estar en una situación totalmente tranquila a estar en una situación donde depende de un hilo su vida, porque se lo puede comer el puma o lo que sea. Y bueno, en ese momento se va a hiperestimular el sistema simpático. Entonces el bichito lo que va a tratar de hacer es correr a la máxima velocidad y para eso va a necesitar que los pulmones estén trabajando al máximo, que la frecuencia cardíaca esté al máximo, que la presión arterial se dispare por las nubes, que llegue suficiente cantidad de sangre a los músculos, a oxigenar esos músculos, las articulaciones, porque el bicho necesita disparar y no necesita chocarse las cosas, por eso las pupilas se dilatan y las orejas van a estar atentas a cualquier ruido. Bueno, eso es lo que pasa. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Y ahí viene un poco esta cuestión del simpático y el parasimpático, ¿no? Bueno, nos fuimos un poquito de las ramas, pero está bueno aclarar estas cosas. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los uréteres? Que acá tenemos la imagen. Es la misma imagen que vimos recién. Ahí tenemos ambos riñones, nuevamente de carnívoro. Yo creo que el carnívoro es una de las especies donde más complicaciones van a tener ustedes respecto a lo que es las patologías, ¿no es cierto?, de las vías urinarias, más allá que
pueden aparecer en todas las especies, en un caballo, en un pequeño rumiante, en una vaca, cualquier especie puede tener problemas a nivel del aparato urinario, pero tal vez los carnívoros se llevan al primer puesto de lo que son las enfermedades del aparato urinario. A nivel renal, a nivel de lo que son el drenaje, ¿no? De lo que es la salida de orina por los uréteres, problemas a nivel de la vejiga, bueno, en la uretra. Entonces acá estamos viendo de nuevo la misma imagen y ahí se observan los uréteres, fíjense que son conductos musculares y membranosos, no tienen otra cosa más que, tienen tres capas, una capa de peritoneo, que se suele denominar adventicia, una capa que envuelve de peritoneo, después tiene músculo liso, y después por dentro tiene una mucosa, una membrana mucosa que tapiza y es la que entra en contacto con la orina, ¿no? Entonces, esa es la estructura que ustedes después lo van a ver al microscopio también, cómo se observan los uréteres. Los uréteres, al tener músculo y al tener capacidad de contraerse, permiten que la orina, ¿no es cierto?, vaya desde los riñones y por una cuestión peristáltica, es decir, se van contrayendo, van enviando la sangre, la orina hacia la vejiga. Bueno, estos conductos musculares membranosos van a desembocar a dorsal y algo lateral, podríamos decir, de la vejiga, prácticamente en la terminación de la vejiga. La vejiga vamos a ver que tiene tres partes, que acá no se ven muy bien, ya vamos a ver algún esquema. Tiene un vértice, una punta que está dirigida hacia craneal, un vértice, después tiene un cuerpo, que es la parte más dilatada, podemos decir, la más ancha, y después tiene un cuello. Bueno, cerca del cuello, a dorsal, ¿sí?, y algo lateral del cuello de la vejiga, es donde desembocan los uréteres. Bueno, en el caso puntual, por ahí no lo hemos mencionado, por eso lo digo ahora, en el caso puntual del caballo, tanto el macho como la hembra, en el comienzo del uréter, que está la pelvis renal, esa dilatación en forma de embudo, como también en la primera parte de los uréteres, en la parte de la mucosa, en la mucosa de estas dos porciones, tanto de la pelvis renal como de los uréteres, la mucosa, hay glándulas. Esas glándulas producen un moco, una sustancia proteica, y eso hace que algo similar ocurra en el humano. Por eso es que la orina de estos animales hace como mucha espuma, ¿sí?, y tiene una consistencia bastante particular, ¿sí?, tiene como una densidad bastante particular, y eso es parte de la secreción mucosa que produce la pelvis renal y también el comienzo de los primeros centímetros del uréter, de ambos uréteres, ¿sí? Bueno, esas son particularidades que también la van a ver en otras asignaturas. Bueno, los uréteres tienen, como estamos viendo acá, a pesar de que no se ve del todo muy bien, tienen una parte abdominal, tienen un recorrido abdominal que es más largo, ¿sí? Toda esta parte es la parte abdominal, y después se meten al interior de la pelvis, tienen una parte pélvica o pelviana, son las dos porciones que tienen los uréteres, una parte abdominal, que van más bien por el techo de la cavidad, y después tiene una porción pélvica o pelviana. Es decir, cuando está ingresando a la cavidad pélvica, los uréteres empiezan a descender, empiezan a bajar, porque estaban bien arriba, bien en el techo de la cavidad, y empiezan a bajar para dirigirse hacia la vejiga. Entonces hacen un descenso, ¿sí? Esa porción pelviana o pélvica empieza como a descender hasta finalmente ingresar a la vejiga. Vaya, vamos a ver qué es lo que hacen los uréteres cuando están ingresando a la vejiga. Tienen una forma muy particular de meterse en la vejiga. Y eso es importante desde el punto de vista funcional. Esa manera en que los uréteres ingresan a la vejiga, funcionalmente, es importante. Bueno, los uréteres, y sobre todo lo remarco de nuevo en los carnívoros,
están muy cerca, acá no está en la disección, pero los uréteres están muy cerca en su recorrido abdominal de lo que son los vasos ováricos, la arteria ovárica, las venas ováricas, todo ese pedículo que ingresa al ovario para nutrirlo, bueno, que eso también está sostenido por peritoneo, está todo muy cerquita de los uréteres. Y cuidado cuando el día de mañana les toque hacer castraciones, más allá que una vez que uno agarra práctica, realmente los que hacen cirugía en pequeño y que tienen práctica en castraciones, las hacen en 5 minutos una castración. Pero bueno, hay que tener cuidado al principio y dependiendo de la técnica quirúrgica que usen, para no involucrar en la ligadura. Cuando uno hace la ligadura para cortar los vasos ováricos y sacar los ovarios en la castración, tener cuidado de no ligar los uréteres, ¿sí? Porque ha pasado que a veces ligan el uréter en el momento que están ligando los vasos sanguíneos que van al ovario. Y eso provoca, lógicamente, una obstrucción. No puede pasar la orina porque está obstruido por la ligadura, está obstruido el uréter y eso empieza a afectar el riñón. El filtrón filtra, sigue filtrando, pero no puede eliminar ese filtrado, no puede sacar la orina del interior. Entonces eso se empieza a acumular y provoca una patología que se llama hidronefrosis. Y eso puede generarle serias complicaciones al animal. Entonces tengan cuidado con esas cuestiones topográficas el día de mañana. Ya lo van a repasar, van a tener que repasar la anatomía el día que hagan cirugía, no hay duda que lo van a tener que hacer. Es como nos pasa a todos, ¿no? Salvo las cosas que uno las hace de rutina, que ya se las aprendió, ya sabe todas estas cuestiones, estas relaciones y anatomía un poquito más con detalle, bueno, entonces eso ya por ahí no lo repasamos, pero mucha cirugía cuando uno hace tiene que repasar, y en los libros de cirugía siempre la primera parte corresponde a la anatomía quirúrgica, así se llama, es un repaso del lugar donde vamos a hacer la cirugía, y eso es lo más lógico, ¿no? No largarse a ver qué encuentro ahí adentro, porque sería realmente de mucho coraje hacer algo así, de decir, a ver qué hay acá adentro, y me largo ahí adentro a ver qué es lo que encuentro. No es así la cosa. Bueno, entonces, los uréteres tienen estas dos porciones, una parte abdominal, que es la de mayor recorrido, y una parte pélvica, de menor recorrido, y esa es la que empieza como a descender para irse hacia su desembocadura en la vejiga. En el caso del macho, puntualmente, no tengo acá imágenes de macho, los uréteres se van a relacionar, ¿sí? También con unos conductos, a ver si está acá, acá está, miren, no dije mentira, acá está. Los uréteres, más allá que es un esquema muy básico, pero ahí está uno de los uréteres, riñón, en este caso, ven, riñón izquierdo, uréter, la porción abdominal, la porción pélvica que empieza a bajar, ven, baja desde el techo, y fíjense que ahí se relaciona con un conducto que viene desde el testículo. En realidad viene de una estructura asociada, ahí ya lo vamos a ver, toda esta parte del aparato reproductor, pero ese conducto que viene desde la zona de lo que son los testículos, ese conducto que está marcado, no sé si con el 7, con el 8, ¿qué número es? El 8, bueno. Ese conducto que está ahí se relaciona con los uréteres, no comparten, digamos, no comparten ninguna conexión entre ellos, pero sí se relacionan anatómicamente. Fíjense que el uréter, en la parte pelviana o pélvica, se relaciona con este conducto que se llama conducto deferente. ¿Sí? Y no tengo la imagen, ahora sí es cierto, no tengo la imagen donde hay un pliegue de peritoneo, que, digamos, sostiene a los uréteres, ambos uréteres, uno al lado del otro, y también sostiene a estos conductos deferentes. Conductos deferentes, esos conductos deferentes, que es uno para cada testículo, lo que hacen es transportar los espermatozoides, ¿sí? Y un poquito de secreción también que se produce a nivel de testículo y otro conducto que está acá, que es el epidídimo. Bueno, ya lo vamos a estudiar todo eso. Este conducto deferente transporta los espermatozoides hacia la uretra, ¿sí? Por eso decimos que en el macho, no importa de qué especie, pero en el macho,
la uretra, que es lo que continúa desde la vejiga, la uretra es un conducto compartido para el sistema urinario y para el sistema reproductor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la orina va a salir una vez que se acumuló en la vejiga, una vez que se acumuló la orina acá adentro, y bueno, esto es un mecanismo muy complejo, que también lo van a estudiar, vamos a mencionar alguna cosita nada más, pero una vez que la orina se acumula en este reservorio que es la vejiga, y empieza a estirar las paredes, bueno, llega hasta un cierto punto, hasta un cierto límite, que eso desencadena, ¿no es cierto?, el deseo de orinar, el acto de la micción, de la eliminación de orina. Entonces la orina va a salir justamente desde la vejiga por la uretra. Ya lo dijimos el martes, sale por la uretra, y la uretra sí es un conducto que tiene una parte pélvica, o pelviana, todo este recorrido adentro de la pelvis, y otra parte que está en el pene, incluida dentro de la estructura del pene. Bueno, la uretra va a permitir salida de orina y también en otros momentos va a permitir la salida del eyaculado, el semen. Por eso es un conducto compartido en el macho. ¿Sí? En el macho es bien compartido, se nota perfecto que es compartido porque salen dos líquidos totalmente distintos. La orina, por un lado, ¿sí? Que tiene características nada que ver a lo que es el semen, pero los dos líquidos salen por el mismo lugar, no hay dos conductos. No hay un conducto para la orina y otro conducto para el semen. Eso no ocurre así en el macho, es el mismo conducto que en determinado momento va a permitir salir de orina, en otro momento va a salir el semen. Bueno, a lo que voy quería mostrar eso, simplemente cómo se relacionan los uréteres, en este caso hay uno solo dibujado, cómo se relaciona con el conducto deferente, que es un conducto que viene desde el testículo. Ya lo vamos a estudiar bien, cuáles son todas las partes, el recorrido que hacen los espermatozoides, desde que se forman en el testículo hasta llegar a ese lugar. ¿Sí? Bueno, algo que es importante también, esta imagen, estamos viendo en las imágenes, en la pantalla, en la parte izquierda de la pantalla, la vejiga cortada, ¿sí? Podemos decir como un corte sagital de la vejiga, donde se ve la pared de la vejiga, y se ve también el uréter como, también está cortado, el uréter como se va metiendo en la vejiga, pero no cae directamente así de manera recta y se mete a la vejiga de manera vertical, sino que hace un recorrido inclinado. Fíjense que se va metiendo, se mete en la pared de la vejiga y hace un recorrido que se llama intramembranoso, o también se suele denominar intravesical, o tiene varios nombres, o submucoso, cualquiera de esos sinónimos se puede usar, ¿sí? Hace como un recorrido, pero dentro entre la parte interna de la vejiga, que es la mucosa, y la capa muscular, que es la capa más gruesa, ¿no? La vejiga también es un órgano muscular y membranoso, no tiene otra arquitectura más que músculo, una membrana mucosa por dentro, un revestimiento por dentro, y también una delgada capa, digamos, de tejido peritoneal por fuera. Son tres capas, y el músculo es el más complicado, y el músculo es el que tiene a su vez varias capas que están, digamos, interconectadas entre sí. Bueno, pero fíjense que el uréter, ambos uréteres, ¿sí? Ambos uréteres hacen lo mismo, van como metiéndose de a poquito en la pared de la vejiga, tienen un recorrido inclinado y hay una porción del uréter, que ya la manché tanto que no se nota, que es esa porción intramural, submucosa o intravesical, como quieran llamarlo. Intramural es un nombre bastante característico y que explica bastante esto que estamos mencionando. Intramural quiere decir que está metido en la pared, ¿sí? No cae así directamente y perfora la pared así de golpe en la vejiga, y esto funcionalmente es importante que esté
dispuesto de esa manera. Dios mío, los teléfonos, no sé quién. ¿Por qué es importante esa manera de desembocar? Esperen que no encuentro el puntero, ¿dónde está? ¿Por qué es importante esa manera de desembocar? Porque, disculpen la pausa, pero ahí está. Porque esta forma, fíjense que ahí se ve claramente, ahí hay cosa de la vejiga, ahí está la última capa, y ahí estaría la capa muscular, y ahí se ve el recorrido del uréter que queda metido entre ambas capas de la vejiga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, a medida que la vejiga se va llenando, este órgano, la vejiga, es un órgano hueco, claramente, ¿sí? No creo que haga falta explicarlo demasiado, pero bueno, tiene una gran capacidad de distensión, y eso permite que reciba una cantidad determinada de orina, ¿no? Es un órgano que es hueco, que se va estirando, sus paredes se van estirando, su mucosa se va como desplegando, porque tiene algunos pliegues adentro, entonces se va estirando y se va adaptando a ese llenado que ocurre de orina. A medida que va entrando la orina, se va llenando, como de manera pasiva, la vejiga. Llega un momento que las paredes de la vejiga se estiran de tal forma que inclusive con la misma presión de la orina que está ahí adentro, eso hace que se empiece como a aplanar un poco, a generar cierto grado de aplastamiento del uréter, y de esa forma permite que algo de orina siga entrando a la vejiga, pero evita que esa orina acumulada dentro de la vejiga retorne nuevamente hacia el riñón. Por eso que funcionalmente esta unión, como dice ahí, esta unión entre uréter y vejiga, unión del uréter y vejiga, y de esa forma oblicua que tiene, inclinada dentro de la pared, lo que hace es prevenir que haya un retroceso de la orina hacia los riñones. ¿Sí? Permite que siga entrando muy poquita cantidad de orina dentro de la vejiga, porque ya cuando las paredes de la vejiga se estiraron de determinada forma, eso va a generar un estímulo sensitivo. Acá estamos hablando nuevamente del sistema nervioso, se estimulan, ¿no es cierto?, una vía aferente, una vía sensitiva, que va a llegar hasta la médula, principalmente la médula sacra, la parte, casi las últimas partecitas de la médula espinal, y eso va a provocar que vuelva un estímulo motor, como pasa con cualquier reflejo, podríamos decir, va un estímulo sensitivo, llega hasta la médula, va por nervios, ¿no?, hasta la médula espinal, ahí ocurre un intercambio de información entre las neuronas sensitivas, las neuronas motoras, y vuelve, ¿sí?, como parte de este mecanismo reflejo, vuelve la respuesta motora, vuelve el estímulo motor para que se contraiga el músculo de la vejiga, el músculo que está en la pared de la vejiga. Simultáneamente también se va a tener que relajar acá el comienzo de la uretra. Se tiene que relajar el comienzo de la uretra para que la orina pueda fluir y salir de la vejiga. ¿Sí? Entonces se contrae la vejiga, pero simultáneamente se tiene que relajar el músculo que está en la uretra. ¿Sí? Esa zona del comienzo de la uretra que se llama orificio uretral interno. Orificio uretral interno. Bueno, ese músculo que está ahí, que son fibras musculares bastante particulares, se relajan, entonces la orina puede salir del interior de la vejiga. Bueno, ese es realmente mucho más complejo de lo que he dicho, mucho más complejo el mecanismo de cómo se va llenando la vejiga, de cómo se desencadena el estímulo, digamos, de
de la micción o la eliminación de la orina. Bueno, es realmente muy complejo, pero a lo que voy. Lo importante de esto es que la desembocadura oblicua que tiene el uréter, los uréteres, los dos, en la vejiga, es importante para que la orina no pueda retornar hacia los riñones. Sí permite que caiga una pequeña cantidad, sigue como goteando orina dentro de la vejiga, pero ya se está estimulando todo este mecanismo nervioso para que la vejiga se contraiga y se pueda eliminar la orina. Sí, alguien preguntó algo. Sí, profe, que no escuché cuál dijo que era el orificio utreral, dijo, interno. Uretral. Uretral interno, Sí, ¿cuál es? el orificio uretral, ¿sí? Es el comienzo de la uretra. ¿Sí? Hay como dos orificios, el uretral interno y el uretral externo. ¿Sí? Que están relativamente cerca uno del otro. El uretral interno es el que está entre el cuello de la vejiga y el comienzo de la uretra. Ahí, casi tiro mate arriba de la computadora. Ahí sí que la complico mal. Bueno, acá tenemos un corte de la vejiga, otro tipo de corte. Ven acá, estamos observando la vejiga cortada así como frontalmente, le sacamos como una tapa a la vejiga, le sacamos, digo, el libro lo han hecho así, y ahí se ve la desembocadura también de los uréteres. Fíjense que esto que está acá es el uréter de un lado, el uréter del otro, esto sería las últimas partes del uréter, y ahí se ve cómo se forman estos engrosamientos, estos cordones, que provocan los uréteres cuando están en la zona de la mucosa, digamos, están por debajo de la mucosa de la vejiga. La mucosa de la vejiga. Entonces, forman como dos cordones, sí, cordones o columnas, como se suele llamar también, columnas uretéricas. Bueno, eso es lo que forman los uréteres cuando están pasando justamente entre la mucosa de la vejiga y la parte muscular y la pared muscular. Bueno, esas columnas o cordones uretéricos finalmente se van a conectar uno con el otro, ¿ven? Se están como uniendo en la línea media. Esto sería el techo de la vejiga. Le sacaron la parte de abajo, a ver si puedo explicarlo mejor. Le cortaron la vejiga así, se cortó la vejiga por acá abajo y lo estamos mirando desde ventral. Lo estamos mirando desde abajo. Entonces, ahí se ven los cordones uretéricos, ahí están los verdaderos orificios, ¿ven? Eso, que son como pequeñas ranuras, los orificios de los uréteres, y acá tenemos otra estructura, que está marcada con el número 5, que se llama cresta uretral. Fíjense que los nombres son todos medio parecidos, no confundamos uretra con uréteres. ¿Sí? Los uréteres son los que llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Y la orina sale de la vejiga por la uretra. ¿Sí? Tienen nombres parecidos, pero no es lo mismo. Bueno, ahí está la uretra acá cortada, ¿sí? Se ha cortado parte de la pared también de la uretra, ¿sí? Con el número 6, y ahí se ve, ¿no es cierto?, esta estructura también que forma la mucosa, que se llama cresta uretral. Bueno, si ustedes se fijan más o menos la forma que tiene esto después en la práctica realmente, y sobre todo en los cadáveres se ven relativamente poco, pero se forma lo que se llama trígono vesical. Trígono porque tiene como una forma de triángulo. Bueno, ¿ven? Si yo junto los dos cordones que forman los uréteres con la cresta uretral, me queda como una especie de triángulo. Bueno, ese triángulo se denomina trígono vesical, acá está con el nombre de trígono de la vejiga. Es lo mismo, ¿sí? Trígono vesical o trígono de la vejiga,
que está justamente ahí con el número 4. Es como un triángulo, la forma de un triángulo, porque tenemos dos cordones que forman los uréteres y después la cresta uretral. Entonces eso genera como una estructura más o menos triangular denominado trígono de la vejiga o trígono vesical. Supuestamente esa parte tiene mucha sensibilidad, es una zona muy inervada que se va va a estar involucrada en este mecanismo reflejo del vaciado de la vejiga. El mecanismo de vaciado de la vejiga. Bueno, acá está sacado del Kering, pero es lo mismo. Nada más que en este caso sería de un macho. Acá tenemos las distintas partes de la vejiga. Esta estructura que cuando no tiene orina está colapsada. En los carnívoros generalmente se mete dentro de la... En realidad, dije al revés, en los herbívoros, cuando está vacía y está colapsada, se mete más dentro de la cavidad pélvica. En el caso de los perros, siempre hay como una pequeña partecita de la vejiga que está apoyada en el piso del abdomen, por más que esté vacía. No sé si aclaré lo que quise decir, pero en los herbívoros, la vejiga, por más que esté vacía, una partecita, una parte de la vejiga siempre está dentro de la cavidad pélvica. Bueno, entonces, acá tenemos las partes de la vejiga, el vértice, esta punta, el cuerpo de la vejiga, que es la mayor parte, y el cuello de la vejiga es la porción en forma ya de embudo, donde se empieza a afinar y se empieza a transformar, en definitiva, en lo que sería posteriormente la uretra. ¿Sí? La uretra. Es cuello, esa forma de embudo, el cuerpo, que es la parte media, y por último, el vértice o ápex de la vejiga, donde hay una cicatriz, generalmente ahí, hay un tejido fibroso en esa zona, que eso corresponde durante la vida intrauterina, la vida embrionaria, digamos, intrauterina o vida fetal, porque justamente en ese lugar es donde va a estar conectada la vejiga con una cavidad que se denomina cavidad alantoidea. Bueno, eso cuando vean un poquito la embriología, cuando vean la placentación de los animales y demás, ahí van a ver que la vejiga del feto, digamos, durante el desarrollo embrionario, durante la vida intrauterina, la vejiga, que tiene una forma un poquito diferente a esta, está conectada a una cavidad que rodea a ese feto, llena de líquido, que se llama cavidad alantoidea. Bueno, ¿mediante qué se conecta esta vejiga con esa cavidad alantoidea? Con un conducto denominado uraco. El uraco, ¿sí?, conecta la vejiga del embrioncito, del feto, con esta cavidad que está rodeándolo, denominado cavidad alantoidea. Posteriormente, en el momento del parto, cuando sale ese nuevo individuo al exterior, bueno, este uraco junto con unas arterias y venas que forman el cordón umbilical, lógicamente se van a cortar. El cordón umbilical se corta de manera natural. En el caso de la obstetricia humana, bueno, la partera es el que lo corta o el médico lo corta, pero en los animales se corta solo el cordón umbilical. Bueno, cuando se corta el cordón umbilical, está justamente en la región del ombligo, ahí se corta el uraco, se cortan los vasos, también arterias y venas umbilicales, porque ya no depende más de la madre, ¿no es cierto?, la nutrición, por lo menos, digamos, desde el punto de vista vascular. La nutrición va a depender después del amamantamiento, pero bueno, en definitiva, ese cordón umbilical está compuesto por un uraco, es lo que conectaba primitivo anteriormente la vejiga con la cavidad alantoidea, y además las arterias y venas umbilicales. Bueno, todo esto es parte del desarrollo embrionario, ¿no? Parte del desarrollo embrionario y que tiene que ver
con la circulación sanguínea del feto y cómo se modifica posterior al parto, ¿no? Esa sangre no pasa más después por el cordón umbilical, el animal, lógicamente, el nuevo individuo empieza a respirar por sí mismo, bueno, hay un montón de cambios en el sistema cardiovascular. A lo que iba es que en esta zona donde está el vértice de la vejiga, donde está este vértice, ahí ese conducto rápidamente se cierra y genera una cicatriz en el vértice de la vejiga, que es un remanente, un resto de lo que quedó de ese conducto denominado uraco, ¿sí? Se llama uraco. El uraco conecta el vértice de la vejiga con esa cavidad lentoidea y que, bueno, posterior al nacimiento, ese conducto se va a cortar y de a poquito se va cerrando y se hace una cicatriz. En algunas especies, sobre todo se ve con cierta frecuencia en el caballo, puede pasar también en otras, ese conducto tarda en cerrarse y por eso ustedes van a encontrar que puede haber una pérdida de orina por el ombligo, por el pupo, mal llamado, ¿no? Nosotros le decimos el pupo, pero por el ombligo puede haber como un goteo de orina, eso porque quedó el uraco todavía abierto, ¿sí? Quedó abierto ese conducto. Bueno, a veces hay que hacer alguna cirugía para poder resolverlo. Bueno, eso es una patología. El uraco cuando queda permeable, cuando queda abierto, posterior al nacimiento, y hay pérdida de orina de la vejiga, en vez de salir por el pene o por la vagina, en el caso de la hembra, en vez de salir por la uretra, que es su vía natural de salida, también hay pérdida de orina por el cordón umbilical, por el ombligo, ¿no? El cordón umbilical ya se seca, digamos, se corta y se empieza a secar, pero a veces queda húmedo por la salida de orina. Bueno, eso es una patología, se llama uraco persistente. Es una patología que ya la van a estudiar. Bueno, entonces tenemos vértice, cuerpo de la vejiga y el cuello de la vejiga. Fíjense que los uréteres que desembocan en la parte dorsal y algo lateral lo hacen cerquita del cuello de la vejiga. Acá en esta zona donde la vejiga se empieza a hacer como un embudo, ¿sí? La parte dorsal y algo lateral, ahí donde van a desembocar los uréteres, y recuerden que tenemos una porción de los uréteres que van a meterse entre la mucosa y la parte muscular de la vejiga. Bueno, la vejiga, como estamos hablando, este órgano que cuando no tiene contenido está prácticamente aplastado, pero tiene una gran capacidad de distensión, se puede dilatar mucho, inclusive en algunas especies almacenan bastante cantidad de orina, ¿no? Ya van a ver el volumen de orina que puede captar este órgano hueco en algunas especies. Y la capa muscular es una de las capas, bueno, todas son importantes, pero la capa muscular de la vejiga es una capa media compleja porque tiene a su vez distintos estratos, digamos, tiene un estrato más externo, una capa más externa, después tiene un estrato medio y una capa interna. Bueno, esas distintas capas se están como mezclando entre sí, tienen distinta disposición. Bueno, es una capa muscular bastante particular que tiene la vejiga. Se lo conoce vulgarmente a toda esa capa muscular con el nombre de, a ver si lo puedo escribir, se llama músculo detrusor. Ese es el músculo o la capa muscular o la combinación de todas estas capas musculares que tiene la vejiga. Músculo detrusor. Estas capas musculares, externa, media, interna, que están mezcladas, que pasan de un lado al otro, bueno, se conocen con ese nombre, con el músculo detrusor, y es el músculo involucrado, o las capas involucradas en que la vejiga se pueda contraer, ¿sí? Es músculo liso, se pueda contraer y pueda expulsar el contenido. El músculo detrusor también tiene la posibilidad de ir adaptándose paulatinamente a los estiramientos que provoca el llenado de orina, ¿no?
bueno, a medida que va madurando también, digamos, madurando en el sentido de tiempo, ¿no? Eso lo vemos claramente en los bebés, que tardan bastante tiempo en controlar, ¿no es cierto?, el tema de lo que es la eliminación de orina, tardan mucho tiempo, y esto es todo un proceso de maduración. Lo mismo les pasa a los cachorros, ¿no es cierto?, que al principio, hasta que tienen el hábito, van orinando en distintos lugares, hasta que después todo esto se va adaptando funcionalmente. Bueno, el músculo detrusor tiene una capacidad también de ir adaptándose al estiramiento de la vejiga, y bueno, y es el músculo vinculado a este proceso, ¿no es cierto?, de evacuación de orina, para que la vejiga se pueda contraer y pueda eliminar la orina que está almacenada, necesita de estas capas musculares denominadas músculo detrusor. Bueno, en este caso, como es de macho, es una vejiga y uretra también del macho, acá aparecen algunas estructuras del aparato reproductor. ¿Ven? Ahí estamos viendo una glándula propia del aparato reproductor del macho, una glándula también muy estudiada en el humano, la próstata, ¿sí? La próstata es una glándula accesoria del aparato reproductor del macho, ya vamos a ver bien sus partes, pero ahí se ve claramente que esto son partes de la glándula próstata, o la glándula prostática. Y ahí también tenemos otros componentes del aparato reproductor. ¿Ven? Ahí hay unos orificios, otros pequeños orificios ahí desparramados en la pared de la uretra. Bueno, son todos conductos de la próstata, igual que esos conductos que están ahí en el techo de la uretra, que tienen que ver con la desembocadura de los conductos que vienen desde el testículo, los conductos deferentes que ya hemos visto, como también otras glándulas asociadas. Por eso es que la uretra en el macho es un conducto compartido, ya lo dijimos, un conducto compartido para la vía urinaria, como también para la eliminación del semen, para la eliminación del eyaculado. La uretra, ¿sí? La uretra es un conducto también músculo-membranoso. Estamos diciendo prácticamente todas estructuras similares, ¿no? Los uréteres son músculo membranoso, la vejiga es músculo membranoso, la uretra es músculo membranoso. La uretra, ¿sí?, se le describen distintas partes. Tenemos una parte pelviana, incluida dentro de la cavidad de la pelvis, y después tenemos otra porción, y esto es principalmente en el macho lo que estamos diciendo, una parte pelviana y otra parte denominada porción peneana. En el caso de la hembra no tenemos más que una sola porción, es la parte que está dentro de la pelvis. Pero en el caso del macho tenemos las dos porciones. Acá está la parte que está dentro de la pelvis y esta parte que se incorpora al pene, que es la porción peneana de la uretra. Inclusive, ya lo vamos a estudiar también en el aparato reproductor, en algunos animales la uretra sobresale, en algunas especies, sobresale algunos centímetros por delante de la terminación del pene. Es decir, termina el pene, pero la uretra sigue un poquito. Eso se ve claramente en los pequeños rumiantes y también pasa algo similar en el caballo. ¿Sí? Se llama proceso uretral. La uretra es como que sobresalen algunos centímetros en los pequeños rumiantes, muy llamativo eso, en la cabra, en la oveja, cómo sobresale la uretra, ese conducto, después que termina el pene. Es decir, es como un pequeño gusanito, podríamos decir, que sobresale después de la terminación del pene. Bueno, eso lógicamente en la hembra no lo tenemos. En la hembra solamente está la parte pelviana, nada más. ¿Sí? Está la parte que está dentro de la pelvis y nada más. Y no es un conducto realmente demasiado compartido con el aparato reproductor. ¿Sí? Desemboca la uretra, a ver, tengo que ir a la primera imagen, me parece que era de hembra, a ver si está, si no me equivoco. Ahí está. Fíjense acá, esto es de una perra. Es parecido a la imagen del macho, pero fíjense, acá tenemos la uretra y cómo desemboca en una porción del aparato reproductor. Acá tenemos
la vagina y el vestíbulo vaginal, es decir, toda esta parte corresponde al aparato reproductor, y ahí está más o menos la terminación de la uretra. La terminación de la uretra está justo en el límite entre lo que se denomina vestíbulo vaginal y vagina propiamente dicha. Bueno, también lo vamos a ver cuando estudiemos un poquito el aparato reproductor, dónde está el orificio, ¿no es cierto?, uretral externo, porque en definitiva eso es el orificio uretral externo, que recién preguntaron lo de los orificios. Bueno, el orificio uretral interno es el que está conectado con la vejiga, ¿sí? La uretra se conecta con la vejiga por un orificio denominado orificio uretral interno. Y después se conecta con el aparato reproductor, en este caso con la vagina, mediante el orificio uretral externo. Si ustedes tienen que el día de mañana, por ejemplo, obtener una muestra de orina para hacer un análisis, que es algo muy común, obtener una muestra de orina para llevarlo a un laboratorio y decir, che, a ver cómo está la orina, quiero saber si los riñones están funcionando bien, si están realizando sus funciones, bueno, se pueden obtener un montón de datos del análisis de orina, hasta el color también es importante, pero si ustedes, por ejemplo, tienen que extraer una muestra de orina y no pueden punzar la vejiga porque a lo mejor está muy chiquitita, bueno, pueden meter una cánula, una especie de sonda diseñada para tal fin, y la van a meter por la vulva, la vagina, y después van a tener que ubicarla en este orificio, meterla en este orificio, el orificio uretral externo, y de ahí seguir empujando esa sondita hasta que finalmente ingresa por el orificio uretral interno, y a partir de ahí van a empezar a ver que sale orina por la manguerita. Bueno, eso es la cateterización de la vejiga, ¿sí? Que eso se hace, ¿no? Hay que conocer un poquito la anatomía, tener los implementos apropiados, y se puede hacer sin problema. A veces renegamos un poquito para poder introducirla, pero bueno, es parte de la práctica, ¿no? Entonces, eso es la uretra en el caso de la hembra, solamente la porción pelviana, no hay ningún otro tipo de parte. Y en el caso del macho, si queremos hacerlo un poquito más detallada, esto está sacado de un libro de cirugía, un libro de cirugía de pequeños animales, donde tiene siempre un recordatorio de la anatomía de las distintas partes, los distintos aparatos y sistemas que forman, ¿no es cierto?, tanto el perro, que tiene el perro como el gato. Acá tenemos un esquema donde está la vejiga, los uréteres, ¿sí? Muy bien, muy esquemático el dibujo, pero a su vez la parte, digamos, de la uretra que mencionamos recién, denominada porción pelviana, la dividen en una parte prostática y una parte membranosa. Es decir, la parte prostática sería justamente la que está vinculada estrictamente con la próstata, y la que está por caudal, por atrás, digamos, de la próstata es la porción membranosa, es decir, no tiene ninguna glándula ahí. Pero bueno, eso es, cualquier libro se los explica, inclusive se puede agregar otra parte más, bueno, no sé si tiene mucho sentido. Hay como una porción preprostática, prostática y membranosa. Todas esas porciones son las que forman la uretra. La uretra es importante desde el punto de vista de que, como dijimos recién, en el caso del macho, un conducto compartido entre la parte urinaria y la parte, digamos, de eliminación del semen, eliminación del eyaculado. Y algo que también es importante, que en gran parte de su recorrido, a ver si tengo alguna imagen, esta, bueno, no se ve muy bien, pero en gran parte de su recorrido, la uretra está rodeada, o por lo menos por ventral y lateral, tiene un músculo denominado músculo uretral. Es un músculo estriado, ¿sí? Un músculo estriado, y que por lo tanto también es importante desde el punto de vista de la evacuación de orina, ya que hay como un componente voluntario, ¿sí? Hay un componente voluntario y consciente de la eliminación de orina, ¿sí? Que uno puede controlar de alguna manera
puede controlar esta evacuación, ¿no? Y sobre todo determinados momentos, ¿no? Bueno, lo mismo le pasa a los animales. Gracias a que hay un músculo uretral rodeando en gran parte la uretra, ese músculo uretral es músculo estriado, que tiene inervación somática, inervación por parte del sistema nervioso somático, permite, ¿no es cierto?, regular voluntariamente, de alguna manera, la evacuación de orina. Bien. Bueno, esto es realmente complicado, ya lo van a estudiar también cuando estén bastante avanzados en la carrera, sobre todo los desórdenes que hay, las patologías que hay, principalmente en los carnívoros, vinculados a problemas de la micción, es decir, de la evacuación de orina, de la evacuación de la orina, que es un proceso realmente muy complejo, donde intervienen numerosos nervios, donde intervienen un montón de neurotransmisores, es decir, que son moléculas químicas que liberan estas terminaciones nerviosas, bueno, intervienen un montón de cuestiones que regulan de manera muy fina y muy delicada el tema del control y el vaciado de la vejiga. Este esquema que es más o menos entendible, acá estaría la cola del animal, esto está sacado de un libro también de cirugía, para allá estaría la cabeza del animal, acá estaría la columna y la médula espinal, ¿sí? Acá estaría ya prácticamente la terminación de la médula, en los carnívoros, ya esa terminación en forma de punta que tiene la médula, que se llama cono medular. Bueno, la última parte de la médula, o por lo menos casi los últimos segmentos de la médula, aparecen, ¿no es cierto?, porciones sacras de la médula. La médula se divide en distintos segmentos, ¿sí? Segmentos cervicales, segmentos torácicos, segmentos lumbares, segmentos sacros y una pequeña cantidad de segmentos coxígeos tiene la médula espinal, la médula que está metida dentro de la columna. Entonces, de los segmentos sacros de la médula espinal surgen nervios, que acá están dibujados, estos cordones amarillos son los nervios sacros. Esos nervios sacros son parte de la porción parasimpática del sistema nervioso autónomo. Los nervios sacros, igual que estos nervios denominados nervios pudendos, son componentes autónomos, pero del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Nervioso parasimpático, ¿sí? Bueno, por eso está aclarado acá abajo para que no se genere mucho lío, pero es bastante complicado esto. Pero desde los segmentos sacros de la médula espinal, desde los segmentos sacros, no de todos, pero al menos de los segmentos desde el 1 al 3, surgen estos nervios que son parte del sistema autónomo, puntualmente del sistema nervioso parasimpático. Acá no participa el nervio vago, ¿no? El vago ya no llega a esta altura. Los nervios vagos, que son los principales nervios que controlan las vísceras abdominales, las vísceras torácicas, ya no llegan hasta este lugar, hasta la zona donde está la vejiga, la uretra. Ya a esta zona ya los nervios vagos no alcanzan a llegar. Pero existen nervios parasimpáticos, de la misma manera que los nervios vagos. Y esos nervios parasimpáticos surgen principalmente de la porción sacra de la médula. ¿Cuáles son esos nervios parasimpáticos? Bueno, principalmente están los nervios pudendos, ¿sí? También se menciona, de alguna forma, los nervios pélvicos, que en algunos libros los describe como un plexo pélvico, como un plexo, así como un paquete ahí de nervios, y estos componentes, los nervios pudendos y los nervios pélvicos, son los encargados de alguna manera de controlar principalmente lo que es la musculatura de la vejiga, los músculos de la vejiga, ese músculo detrusor, como también
el músculo uretral, ese músculo que mencionamos recién. Fíjense acá, bueno, está el nervio, los nervios pudendos. Esos nervios pudendos van a ir a la uretra, y van a controlar esos músculos uretrales, ese músculo estriado, para que se relaje durante la evacuación de orina, como también para que se contraiga durante determinado tiempo, porque si no la orina saldría. Entonces, es un mecanismo bastante complejo, porque la vejiga se tiene que ir llenando, y para que no haya un vaciado mientras se está llenando, el músculo uretral más la mucosa de la uretra tiene que evitar esa salida de orina. Entonces, esto es muy activo, se va dilatando la vejiga, pero a su vez está contraído el músculo uretral para que no se salga y no se escape la orina, pero después en el momento de la evacuación se tiene que relajar el músculo uretral y a su vez contraer el músculo detrusor de la vejiga para que pueda salir, y a su vez hay un control voluntario. Bueno, es todo un mecanismo muy complejo, y donde más lo van a tener que entender este mecanismo que ahora escapa a esta clase, es principalmente en el perro y en el gato, que son donde más problemas aparecen, problemas vinculados, ¿no es cierto?, a estas cuestiones de la evacuación de la orina. Hay montones de afecciones que provocan que, por ejemplo, la vejiga tenga el músculo paralizado, o que haya un rebalsamiento permanente de orina, que el animal gotea orina por todos lados, o que la orina se llena pero el animal no lo puede vaciar. Bueno, hay un montón de problemas vinculados al control nervioso de toda esta parte que estamos viendo acá. Bueno, acá fíjense, esto es el componente simpático, sistema nervioso simpático, proviene principalmente de estos nervios denominados nervios hipogástricos, que también se terminan conectando, como ustedes están viendo en esta imagen. La parte simpática se termina conectando con la parasimpática, por eso se habla todo como de un plexo, es como una maraña ahí de nervios, donde hay, por un lado, inervación sensitiva, y también hay inervación motora. Fíjense acá, por eso está repetitivo, para que quede claro. Fíjense que en todos estos nervios hay inervación sensitiva e inervación motora. Son nervios mixtos. Los nervios que provienen de la médula espinal, todos los nervios que provienen de la médula espinal, no los nervios, digamos, encefálicos o los nervios craneanos. Los nervios de la médula espinal son todos los pares nerviosos que salen de la médula, son todos nervios mixtos. Todos transportan información sensitiva, y también todos transportan información de tipo motora, ¿sí? De tipo motora. Es decir, que la vejiga se va llenando, se va estirando sus paredes, el músculo detrusor está relajado para permitir que vaya entrando la orina, y llega hasta un momento donde la vejiga está bastante llena, pero el músculo uretral está contraído para evitar que la orina salga. Ahí hay ciertas sensaciones, ¿no es cierto?, que están indicando que esa vejiga se tiene que evacuar, pero hay un control voluntario, porque el músculo uretral está contraído y evita que salga la orina. Eso es lo que tarda bastante en madurar, por ejemplo, nosotros, cuando somos bebés, que no controlamos eso, por eso nos ponen pañales básicamente, nos orinamos encima, bueno, nos orinamos de noche, porque ese músculo uretral todavía no tiene el control, ¿no es cierto?, para evitar el vaciado de la vejiga. Entonces, es un mecanismo, como ya dije, un mecanismo bastante complejo, ¿sí? Un mecanismo complejo donde intervienen un montón de moléculas químicas, de neurotransmisores, del sistema nervioso autónomo. Estos nervios que estamos viendo acá, pudendo, hipogástrico, pélvico, entonces, todos esos nervios también están involucrados. Fíjense en la zona donde estamos ubicados, están involucrados también en la erección, en la eyaculación, y también en el control de la defecación. ¿Sí? Son los mismos nervios que trabajan durante la defecación. Eso también es bastante clásico, si ustedes por ahí se ponen a pensar, algo que es
no sé si sonará algo vulgar, espero que no, pero quiero ser bastante ejemplificador. Cuando uno defeca, generalmente también orina. Pero ¿cómo? ¿Por qué tengo que orinar cuando voy a defecar? Porque están involucradas las mismas vías nerviosas, ¿sí? Los mismos nervios son los que controlan la defecación, los que controlan la eliminación de orina, y en el caso del macho también son los mismos nervios que van a controlar el tema de la erección y también la eyaculación, ¿sí? Bueno, todo este paquete de nervios son todos nervios del sistema nervioso autónomo, y que también hay ciertos controles voluntarios frente a determinadas situaciones, por eso algunas cuestiones se pueden regular, por ejemplo la defecación, tenemos cierta manera de regularlo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la micción. ¿Por qué? Porque controlan algunos músculos estriados, ¿sí? Algunos músculos estriados involucrados a estos dos sistemas, al sistema urinario, al sistema digestivo. Por ejemplo, el esfínter anal externo, ¿sí? El esfínter anal externo es de músculo estriado, el esfínter anal interno es de músculo liso. El interno no se puede controlar, el externo sí se puede controlar porque tiene músculo estriado, es músculo somático y que lo podemos regular voluntariamente. El interno no. Bueno, esto pasa lo mismo. La parte de lo que sería el músculo uretral, ¿sí? Hay una parte del músculo uretral que es estriado y lo que está más adentro es el músculo liso. Bueno, entonces hay combinaciones del control de la micción y el control de la eliminación, digamos, de la defecación, o de la eliminación de materia fecal. Bueno, y acá también tenemos algunos de los vasos sanguíneos que se encargan de aportarle sangre, ¿no es cierto?, a las distintas partes de esta porción, la última parte del aparato urinario, ¿no es cierto? Ramas que vienen desde de las arterias ilíacas y pudendas internas, que bueno, miren los nombres que tienen las arterias. Vesicales significa que vienen a la vejiga, arterias vesicales, craneales, caudales, hay ramas que van a la uretra. Bueno, todo eso también tiene importancia el día de mañana cuando hagan cirugías. Cuando se hacen cirugías de la vejiga, que la capacidad de cicatrización que tiene la vejiga junto con la uretra es terriblemente asombrosa, cómo rápidamente se repara, inclusive sacándole hasta una parte de la vejiga, se repara rápidamente. Bueno, toda una particularidad que no hay otro tejido, me parece, en el cuerpo u otro órgano en el cuerpo que tenga tanta capacidad de reparación y de cicatrización como la vejiga. Así que bueno, estos vasos sanguíneos los van a tener que un poquito también repasar en el momento de hacer cirugía para evitar, ¿no es cierto?, lesionarlos y provocar o hemorragia o dejar sin sangre alguna parte. Bueno, eso era más o menos todo lo que quería terminar de ver, ¿sí? Esta última parte sé que es compleja porque tiene que ver con todo este fenómeno de la eliminación de orina, y como ya les dije, cuando empiecen a estudiar patología médica, que es una materia, una asignatura donde tiene un gran componente de la parte fisiológica. Por eso tenemos que entender la fisiología para poder entender después qué pasa cuando empiezan a fallar los procesos fisiológicos normales. Ahí empezamos a entender también las enfermedades. Entonces, cuando vean todos los desórdenes de lo que es esta última porción del aparato urinario, van a ver los montones de enfermedades y patologías vinculadas con el control de la evacuación de orina. Ahí van a tener que repasar estos nervios que estábamos mencionando, que son nervios del sistema nervioso autónomo, ¿no? Que controlan los músculos de la vejiga, que controlan el músculo uretral, que tienen fibras sensitivas, que envían información a la médula, para que la médula empiece, ¿no es cierto?, a elaborar ese mecanismo reflejo para permitir que se siga llenando, pero llega un momento que está al máximo de plenitud esa vejiga y que en momentos, digamos, inminentes se tiene que vaciar, ¿sí? Entonces, bueno, todo un mecanismo muy complejo, donde se relaja, después se contrae y se tienen que regular de manera muy precisa cada uno de estas partes
para que sea correcta, ¿no es cierto?, la evacuación y el llenado de la vejiga. Bueno, el martes que viene, espero ya tener internet en mi casa, ojalá que así sea, así no me tengo que trasladar y genera todo un incordio. Vamos a detener la grabación, así no es tan largo.